Nos habíamos quedado en esta diapositiva que pues podemos ver una neurona normal, véala con su cilindro eje axón haciendo contacto con las dendritas para dar la transmisión sináptica. Esa de la parte superior es la neurona tal y como funciona normalmente. Sin embargo, vea en la parte inferior, ya hay un acortamiento o recortamiento de la neurona. No hay una sinapsis adecuada, por lo que en el momento se están tratando de hacer en la farmacoterapia un medicamento que haga la regeneración neuronal. Ya vamos a ver los medicamentos que se están ocupando para esta enfermedad en la actualidad, por lo que hoy en día, ustedes no sé si recuerdan que decía que neurona que se pierde no se recupera, pues cómo no, ya hay formas de hacer la regeneración neuronal. Estas son algunas de las mutaciones patogénicas en la preselinina 1 y preselinina 2 de los cromosomas 1, 14, 21 que están siendo estudiados para tratar de explicar por qué razón hay una incidencia de un 10 a un 20% de las personas que padecen de la enfermedad de Alzheimer con familiares que también la han padecido. La neuropatología, hay pérdida neuronal en el hipocampus, en el locus coeruleus, la sustancia innominada, la corteza temporoparietal y frontal. Yo sé que la neuro no fue muy una materia de nuestra devoción, pero hay que volverla a repasar para entender a dónde es que está la mayor parte de las pérdidas de neuronas en la corteza cerebral. También tenemos placas neuríticas, amiloides, ovillos neurofibrilares y angiopatía amiloide en la apolipoproteína E2. Todo esto tiene que ver con la genética de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Factores de riesgo al hacer pues un cariotipo, al hacer una ingeniería genética y ver los cromosomas de esta persona, el alelo ApoE4 en el cromosoma 19, esos son factores de riesgo en cariotipo. Podemos hacer también pruebas de neuroimagen y vamos a ver atrofia cerebral generalizada y dilatación de los ventrículos. En la neuroquímica, los neurotransmisores involucrados en esta, hay un déficit de la colinoacetiltransferasa. Eso hace que haya una hipofunción colinérgica en el cerebro. Bueno, estos son la neuropatología, la neurofisiología, la neuroingeniería genética de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que se está dando? Bueno, el tratamiento farmacológico hoy día se está dando la tacrina, que es una inhibidora de la colinesterasa. Su gran problema es que es hepatotóxica. La ribastigmina, el Excelon es el nombre comercial, no van a ustedes poder medicar, sin embargo, sí tienen que saber de la farmacoterapia que reciben estas personas, más que todo por los riesgos o los efectos colaterales que puedan tener. Algunos de ellos puedan tener efectos en el sistema nervioso central. La ribastigmina, el Excelon, el donepezilo, el Arans, la galantamina y este que viene, la memantina, es el que se está ocupando mayormente hoy en día. Nombre genérico es el acatinol y de 5 a 20 miligramos son las dosis, se va aumentando paulatinamente hasta obtener una dosis con la cual la persona logra sentir un efecto positivo
en la memoria. Acuérdense que estas enfermedades lo que afectan mayoritariamente es la memoria. Y la memoria que más está, ¿cómo se llama?, involucrada es la memoria a corto plazo. Los neurolépticos y antidepresivos sí, porque también hay síntomas accesorios en la enfermedad. El ginkgo biloba también ha dado muy buenos resultados. Estrógenos, estatinas y vitaminas antioxidantes como la vitamina E. El tratamiento no farmacológico, este es el que les corresponde a ustedes dar. Vamos a tener actividad física y mental. Orientación familiar. Claro, la familia también se siente frustrada. Cuando vean la película el diario de una pasión, ustedes van a poder darse cuenta cómo los hijos se sienten frustrados salir a ver a su madre y que la madre no los reconozca. Hay que dar también tratamiento, orientación familiar, manejo del ambiente físico. Claro, estas personas corren el riesgo de salir a la calle y no recordar cómo regresar a su casa. Entonces, habría que ponerles una ¿cómo se llama?, identificación para que las personas lo reconozcan y puedan a llamar para que los vayan a traer. Ambiente físico y psicológico, cuidadores y habría que ver también las institucionalizaciones, pues en el mundo actual, no actual que estamos en pandemia, que todo el mundo está en casa, pero el mundo real es un mundo activo, un mundo comercial, un mundo económico, lo cual no nos permite pasar cuidando a las personas con Alzheimer todo el tiempo. Por lo tanto, habría que pensar en institucionalizarlos. Claro, no es lo más adecuado, pero cuando no se puede, por eso lo ponemos de última opción. Sugerencias: cuando una persona visite a una persona con demencia, que le lleve juegos de mesa, como por ejemplo cartas, para que él ponga a actividad sus aparatos cognitivos, dados, dominó. Muéstrele revistas de colores con fotos grandes. Lleve grabaciones de mensajes de familiares o amigos. Acarícielo, tóquele, tómele las manos. Háblele sobre lo que han conversado o hecho en la última visita. Y esa última es Alzheimer Forum, organización. Ustedes pueden meterse también. Hay grupos de ayuda mutua de familiares de personas con Alzheimer. En la película ustedes vieron de que él le leía el diario, por eso la película en inglés se llama El diario de Noah. Al leerle ella iba a poder volver a recordarse quién era ella y quién era la persona que le estaba leyendo el diario. Diagnóstico diferencial se hará con otros trastornos mentales, como por ejemplo el delirium. Claro, las personas podrían tener síntomas de la percepción y podría hacer un diagnóstico diferencial con esquizofrenia, los desórdenes afectivos mayores, las pseudodemencias psicógenas y depresivas, teniendo en consideración las características clínicas de estos cuadros, y se diagnosticará demencia solo cuando la severidad del deterioro intelectual interfiera con un buen funcionamiento social y ocupacional. Delirio es el segundo tema de los trastornos mentales orgánicos. También es frecuente. El delirium, a diferencia de la demencia, que es crónica, progresiva, degenerativa, el delirium es un síndrome transitorio. Nadie va a pasar en delirium toda la vida, es por demás. El delirium o se resuelve o termina por la muerte. Claro, pueden quedar también algunas secuelas y eso lo vamos a ver en el trayecto de la clase. El síntoma fundamental es un estado de anublamiento
o entorpecimiento de la conciencia. Fíjense bien, la demencia es memoria, el delirium es conciencia. Es decir, una dificultad para identificar y reconocer el entorno, el estar vigilante, o sea, la capacidad de estar despierto, en pocas palabras, es lo que identifica este trastorno. Aunque el paciente está despierto, responde a los estímulos en forma inadecuada. Hay desorientación en el tiempo, lugar y persona. Esto lo llamamos, cuando hacemos la anamnesis, la historia clínica, orientación en las 3 esferas. Estas son las 3 esferas: tiempo, lugar y persona. Dificultad para fijar la atención, mantenerla o cambiarla voluntariamente, siendo fácil la distracción por estímulos irrelevantes. Hay incapacidad de registro de la memoria reciente, por lo cual posiblemente después del suceso pueda quedar una laguna, o esto le llamamos laguna amnésica, de lo sucedido total o parcial, según las fluctuaciones del trastorno. Esta laguna es como la laguna mental que ocurre en las personas que ingieren bebidas alcohólicas de una forma inapropiada y llegan a la embriaguez. Igual, estas personas no es que no recuerden todo, sino que partes de los sucesos sucedidos no los van a poder fijar en el recuerdo, en su memoria. Psicopatología accesoria. Hay alteraciones perceptivas del tipo de falsos reconocimientos. Recuérdense, estos se llaman ilusiones, que es distorsión de la realidad. Alucinaciones, y frecuentemente el tipo de alucinaciones que tienen estas personas son visuales. Interpretación delusional de la realidad, o sea, deformación de la realidad es lo que quiere decir. Estados emocionales inadecuados, sin control de impulsos, por ejemplo, miedo o intento de huida, creyendo reconocer algún peligro, ira y agresión ante presuntas amenazas, estados de euforia, depresión, etc. También son frecuentes disturbios del ciclo sueño-vigilia, con insomnio en las noches, agravamiento nocturno del síndrome y somnolencia en el día. Eso es, claro, invierte el reloj biológico. Pesadillas, pensamiento oniroide, o sea, en sueños en vigilia. ¿Cómo inicia, cómo sigue y cuál es el pronóstico que puede tener un cuadro de esta naturaleza? El delirium puede comenzar con síntomas prodrómicos de ansiedad, inquietud, hiperestesia sensorial, o sea, una sensación exagerada de la luz, de los ruidos. Eso se llama, acuérdense ustedes que todos los impulsos entran por los sentidos, entonces va a haber una hiperestesia a la luz, a los ruidos, dificultad para pensar, insomnio, y que puede evolucionar en forma intermitente, es decir, fluctúa. Fíjese bien, la evolución es intermitente, fluctúa aún en el mismo día, típicamente es más profundo durante la noche. El pronóstico puede ser recuperación completa de la función premórbida, muerte en relación a una evolución negativa de los factores causantes del delirio, o transición hacia la demencia u otro síndrome orgánico cuando el trastorno cerebral se hace persistente. Rara vez evoluciona hacia otro trastorno psiquiátrico no orgánico, como psicosis paranoide o también esquizofrenia. Factores orgánicos causales, intracraneales y extracraneales. También tenemos disfunción endocrina, enfermedades. La deficiencia de tiamina podría ser también una causa del delirium. Infecciones sistémicas con fiebre,
y sepsis, desequilibrio electrolítico de cualquier causa y estados postoperatorios. Claro, en todos estos tenemos una justificación de la causa de este deterioro en la conciencia. Por ejemplo, un traumatismo intracraneal podría ser causa. Hay personas que tienen choques en un partido de fútbol. Recuerdo un evento que se dio en una cancha del oriente del país, por cierto, creo que fue en Zulután, en donde dos jugadores saltaron y se dieron con sus cabezas y cayeron al suelo. Inmediatamente fueron atendidos y uno de ellos presentaba desorientación en tiempo, lugar y persona. Claro, había tenido un choque en el cual había movido estructuras del cerebro, lo cual le había impedido poder estar de acorde, mientras que el otro no. O sea, no a todas las personas les va a suceder lo mismo. En los niños, cuando hay fiebres altas, también tienen este tipo de alucinaciones. Está delirando, dice la gente. Cuando una persona está en el desierto, con un desequilibrio o cruzando, por ejemplo, los compatriotas que cruzan el Río Grande para ir a los Estados Unidos y entran al desierto de Arizona, podrían tener un desequilibrio hidroelectrolítico y podrían tener en este tipo alucinaciones del tipo espejismos. Pensar que hay una palmera con un laguito, cuando en realidad lo que lo está causando es el desequilibrio hidroelectrolítico. Y cuando una persona está en un postoperatorio después de la anestesia, también algunos fármacos podrían ser causa de este tipo de alteraciones de la conciencia. El tercer tema es el síndrome amnésico orgánico. Este es un trastorno selectivo. Está circunscrito a las funciones de la memoria reciente y remota, con un grado variable de severidad. No hay alteración del estado de conciencia, que es lo que estudiamos en el delirium, ni deterioro intelectual, que es lo que tallamos en la demencia. El trastorno de la memoria reciente o de corto plazo determina marcada incapacidad para comprender nueva información. Después de unos minutos se olvida un nombre y una dirección, una oración o secuencia de pares de palabras. No se recuerda hechos comunes y corrientes sucedidos en el transcurso del día o semanas. Amnesia anterógrada. Como consecuencia hay desorientación del tiempo. A diferencia de la demencia y del delirium, en el delirium, primero porque lo involucrado es el estado de conciencia. Aquí no hay un involucramiento del estado de conciencia. Y en la demencia, donde además de la memoria está afectada el intelecto, el pensamiento, el afecto, la percepción, etc. Entonces acá no, acá en este síndrome es única y exclusivamente de la memoria reciente y remota. Alucinosis orgánica. Este es un trastorno con sintomatología única y fundamental de alucinaciones, ya sean auditivas, visuales, táctiles u olfatorias. Su evolución es recurrente o persistente. No se diagnosticará alucinosis orgánica cuando haya un estado de delirium, donde también ustedes ya pudimos darnos cuenta que hay estados de alteración de la percepción. Demencia, esquizofrenia o trastorno afectivo mayor que puede cursar con psicosis. El síndrome se considera psicótico cuando hay convicción de que las alucinaciones son reales o influyen en el comportamiento del sujeto.
y no psicótico cuando hay conciencia de que son causadas por un mal funcionamiento del cerebro. Puede haber fluctuaciones entre ambas situaciones, pasar de consciente a inconsciente de lo que le está sucediendo. La alucinosis puede presentarse en alteraciones de los órganos sensoriales, como por ejemplo en las cataratas bilaterales o en la hipertensión intraocular conocida con el nombre de glaucoma. Esto nos va a dar alucinaciones visuales. Y en la otoesclerosis, oto ya les dije es oído, el oído está esclerosado, generalmente ya tratadas y con enfermedad cerebral concomitante. Estos van a ser alucinaciones auditivas, suelen ser crónicas, pero serán de breve duración si son consecuencia de un trastorno sensorial pasajero. Trastorno catatónico orgánico. Ok. Presenta leves alteraciones en el área cognitiva, siendo las más característicos la presencia de síndrome catatoniformes. Esto es inmovilización, estupor o, acuérdense, la catatonia empieza con una agitación para entrar en un estado de inactividad total. Estereotipias, negativismo, no obedece órdenes, las encefalitis y las intoxicaciones con monóxido de carbono son los factores etiológicos más frecuentes en este trastorno. Trastorno delusivo orgánico. Delusión es deformación de la realidad. Por eso es que a estos trastornos también se les pueden conocer como trastornos esquizofreniformes. Hay delusiones, generalmente el contenido es paranoide, sin compromiso de la conciencia y con evidencia de factores orgánicos. Se puede observar secundario, no siempre, pero sí en moderada alteración de la cognición, manifestaciones esquizofreniformes como perplejidad, excentricidad en el vestir y lenguaje incoherente, además anormalidades psicomotoras como hiperactividad o apatía, algunas conductas ritualistas o estereotipadas. Trastorno afectivo orgánico. Este es caracterizado por variaciones del estado de ánimo, depresión o manía, motivado por factores orgánicos cerebrales. No hay demencia ni delirio, alucinosis ni delusiones. Se suele presentar en los siguientes casos. En un número apreciable de enfermedades generales que actúan como agentes etiológicos con cuadros depresivos o maníacos, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome de Addison, hepatitis con cuadros orgánicos cerebrales, por uso de medicamentos como la reserpina, clonidina, metildopa, cortisona, anfetaminas, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoamina oxidasa, este es otro antidepresivo, ansiolíticos, fenotiacinas y otros antipsicóticos. Los primeros, la reserpina, la clonidina y la metildopa, son antihipertensivos. La cortisona es un esteroide. La anfetamina, pues son fármacos que se ocupan en el trastorno de hiperactividad con déficit atencional, también para evitar el cansancio, la fatiga y el hambre y el sueño. Otros antidepresivos como los tricíclicos, la imipramina, etcétera, los inhibidores de la monoamina oxidasa que ya no se están ocupando, ansiolíticos, benzodiazepínicos, fenotiacinas, antipsicóticos y también otros antipsicóticos. Por uso de sustancias psicoactivas en nuestro medio, la pasta básica de cocaína no se ocupa. Aquí lo que ocupamos es crack, ¿verdad? Cannabis, sí, marihuana, algunos estudiantes de psicología la usan. Clorhidrato de cocaína también muy popular en nuestro medio, aunque la pureza puede ser bastante cuestionada. La gente se mete polvos blancos en la nariz. Inhalantes como la pega, el Cyner,
sprays, alcohol y otros alucinógenos. Trastorno de ansiedad orgánico. Este cuadro es similar al de trastorno de pánico o de angustia generalizada, pero en este caso la sintomatología es causada por un factor orgánico específico que debe determinarse. Cuando veamos los trastornos neuróticos, que es parte de ellos la ansiedad generalizada y el pánico, ustedes van a ver que hay miedo. El síntoma predominante es el miedo. Lo único que en la ansiedad el miedo no tiene ningún objeto. Mientras que cuando es ya un trastorno fóbico, que también es un trastorno neurótico, la fobia sí usted ya sabe a lo que le da miedo. Pues en este es un trastorno similar al de pánico, el panic attack o ataque de pánico, y el de angustia generalizada, pero acá sí hay una causa que es un factor orgánico, el cual debemos determinar cuál es. Generalmente puede ser debido a factores endocrinos, o sea, de glándulas del cuerpo, o el uso de sustancias psicoactivas, por ejemplo, el hipo o hipertiroidismo, una alteración en la glándula tiroides que nos causa un bajo o un alto rendimiento de la misma. El feocromocitoma, este es un tumor en la glándula suprarrenal, es otra glándula que se encuentra arriba de los riñones. La hipoglicemia, la baja en la glucosa circulante. La glicemia está regulada por otra glándula que se llama páncreas. O el hipocortisolismo, el cortisol también es una sustancia secretada por las glándulas, la corteza suprarrenal. La intoxicación por drogas estimulantes, también alcohol o tranquilizantes. No estoy diciendo que el alcohol sea estimulante, hay una coma ahí. Drogas estimulantes como cocaína, metanfetaminas, anfetaminas, alcohol, que es depresor del sistema nervioso central, o también otros tranquilizantes como las benzodiazepinas y los barbitúricos. Tumores cerebrales localizados en la zona del tercer ventrículo o cercanos a él. En la epilepsia del origen del diencéfalo. Otras causas pueden deberse a una embolia pulmonar, enfermedades pulmonares obstructiva crónica, EPOC, intolerancia a la aspirina, enfermedad del colágeno, la brucelosis y la deficiencia de vitamina B12. El noveno tema es el trastorno disociativo orgánico. Esto destaca la pérdida parcial o completa de la integración normal entre ciertos recuerdos del pasado y la conciencia de la propia identidad, de manera que la información que se recibe no se integra al resto de la experiencia. Suele presentarse en conexiones etiológicas con los más diversos trastornos médicos. Esto es, vean, la integración normal entre ciertos recuerdos del pasado y la conciencia de su propia identidad. ¿En qué se va a presentar estos trastornos? En intoxicaciones, en traumas, en tumores, etc. Ven, aquí hay una causa que lo está suscitando. Trastorno de la habilidad emocional orgánico. Se trata de un estado caracterizado por la habilidad lábiles que pasa de un estado a otro, emocional persistente y fatigabilidad. Se presenta con mayor frecuencia en las enfermedades vasculocerebrales, o sea, en las enfermedades de origen sanguíneo, de irrigación sanguínea en el cerebro. El trastorno cognoscitivo leve se caracteriza por una disminución del rendimiento cognoscitivo que puede incluir deterioro de la memoria, dificultad de aprendizaje
y de concentración, y trastorno puede preceder o acompañar o suceder a infecciones o trastornos somáticos cerebrales o sistémicos muy diversos. Y por último, el trastorno orgánico de la personalidad y del comportamiento. Este es un conjunto de alteraciones o cambios de los rasgos de la personalidad que pueden seguir o acompañar a una enfermedad, daño o disfunción cerebral. A menudo es focal. No diagnosticar este síndrome es uno de los errores más serios cometidos por la psiquiatría. Esto es por un daño, no por un trastorno en la formación de la personalidad en las personas. Se presenta la habilidad emocional, estados de euforia y jocosidad que pueden pasar bruscamente a la apatía y crisis de llanto o irritabilidad, y aún más, explosiones de cólera y agresión. Estos suelen ser motivados por estímulos mínimos. Hay cierto grado de desinhibición de impulso y satisfacción de necesidades sin importar las normas sociales. Puede ser robos, requerimientos sexuales inapropiados, voracidad al comer, descuido de la presencia, apariencia e higiene personal. Algunos suelen tener poca motivación e iniciativa para comenzar y completar acciones, y los defectos cognitivos son casi exclusivos en el área de la planificación de las propias acciones, con incapacidad de valorar sus probables consecuencias personales y sociales. ¿Cuál es la etiopatogenia? Lipovsky es un psiquiatra, estudioso, investigador de trastornos mentales. Considera que la compleja manifestación del cuadro clínico se debe a una estrecha interacción de múltiples factores inherentes a, primero, el agente, o sea, la causa orgánica. Segundo, al paciente, o sea, el huésped. Y tercero, el medio ambiente, el ambiente externo. O sea, todos nosotros somos, y todo lo que nos afecta tendrá una incidencia grande cuando el agente es altamente contaminante o virulento. Cuando el huésped es muy lábil, o sea, susceptible a padecer de algún tipo de complicaciones en su salud, tanto física como mental. Y también el medio ambiente, que estará en estrecha interrelación para causar en mayor o menor grado una afectación a esta persona. Esto es, ya lo vimos en la psicopatología 1, vamos a recordarlo, pues esto es lo que tenemos que hacer para explorar la memoria. Orientación en tiempo, esto se puede hacer haciendo las preguntas siguientes. ¿Qué día de la semana es hoy? Espero que todos hayan contestado. Domingo. La fecha. Hoy es domingo 2 del mes agosto del año 2020, y una pregunta que posiblemente esto tenga que ver con su cultura. ¿En qué estación del año estamos? En El Salvador solo se reconocen dos tipos de estaciones. Una estación que es invierno y la otra estación que es verano. El clima se mantiene estable en casi las dos estaciones, con fluctuaciones mínimas
hacia el calor en el verano y mínimas hacia el frío en el invierno. Pero en este momento estamos en invierno. Se puede considerar correcta la fecha con más o menos 2 días de diferencia. Sin embargo, algunas personas son estrictas y como le vamos poniendo una puntuación, si usted contesta esas 5 preguntas adecuadamente, pues ya ganó 5 puntos. Orientación. En lugar, por ejemplo, preguntar en el lugar donde usted está haciendo la entrevista. Si es en un hospital, ¿qué hospital es? ¿Cómo se llama? El lugar de la entrevista puede decir, estamos en la clínica del Hospital San Juan de Dios de San Miguel, de la provincia de San Miguel en El Salvador. Si ya usted logró contestar estas 5 preguntas adecuadamente, ya ganó otros 5 puntos. Aquí viene ya la memoria, registro de las 3 palabras. Pedir al paciente que escuche con atención porque le va a decir 3 palabras, que debe de repetir después. Cada palabra repetida correcta se otorga un punto. Avisar al mismo tiempo que deberá repetir las palabras un poquito más tarde, o sea, para que él logre meterlas en el registro de la memoria. Casa, zapato, papel. Si el paciente le dice casa, zapato y papel, ya ganó 3 puntos. Repita las palabras hasta que el paciente aprenda las 3. Atención y cálculo. Vamos a pedirle al paciente que reste de 7 a partir de 100 y continúe restando de 7 hasta que usted lo detenga. Puede ser 7 a partir de 70 para que usted pueda tener más capacidad de aprenderse la tabla del 7. Por cada respuesta correcta le da un punto, detenerse luego de 5 repeticiones correctas. Por ejemplo, 100 menos 7, 93. 93 menos 7, 86. 86 menos 7, 79. 79 menos 7, 72. 72 menos 7, 65. Para en 65 si usted empezó en 100. Otra variante no equivalente a la serie es pedir al paciente que deletree la palabra mundo de atrás hacia adelante. Por cada letra correcta recibe un punto. Mundo. O-D-N-U-M. Ok. Si usted logra hacer esto, ya le puede colocar 5 puntos más en el Mini Mental Test de Folstein. Recall. Ahora vamos a pedirle que vuelva a repetir las 3 palabras que le pedimos memorizar. ¿Verdad? Casa, zapato, papel. Si lo logra decir, le pone 3 puntos. Nominación. Mostrar una lapicera y un reloj. El paciente debe de nombrarlo. Un punto por cada respuesta correcta. Cada uno tiene que tener su propia sus propias preguntas. Repetición. Pida al paciente que repita la siguiente oración. 3 perros en un trigal. Usted puede poner su oración, la que más le guste. Le va a dar un punto si lo repite. Comprensión. Indique al paciente una orden simple. Por ejemplo, tome un papel con su mano derecha. Si toma el papel con la mano derecha, le da un punto. Dóblelo por la mitad. Si lo logra doblar por la mitad, le da otro punto. Póngalo en el suelo. Si lo logra poner en el suelo, le da un punto. O sea que en comprensión vamos a tener 3 puntos. Lectura. Pida al paciente que lea el siguiente orden y escriba previamente y la obedezca. No debe decirlo en voz alta. Debe explicar este ítem del test solo una vez.
cierre los ojos. ¿Ves? El paciente lea el orden escrita previamente. Escritura. Pida al paciente que escriba una oración, debe tener sujeto y predicado. Se acepta como válido el sujeto tácito. La oración debe de tener sentido. Sujeto y predicado. Si tiene el verbo, pues igual, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Dibujo un punto. Debe copiar un dibujo simple, 2 pentágonos cruzados. El cruzo tiene 4 lados, se considera correcto si las 2 figuras tienen 5 lados. El cruce tiene 4 lados. El resultado final del Mini-Mental Test se ajusta por la edad del paciente, los años de escolaridad, 0,4, 5,8, 9,12, más de 12. Y podemos ir a ver la tabla de JAMA para poder ir ya poniéndole una puntuación a este Mini-Mental Test de Folstein. Ok, hemos llegado al final de la clase. Esta clase la van a ustedes a poder ver totalmente en la plataforma virtual de la universidad, después de que logre bajarla, subirla a mi canal y después copiarles el link. Pasen muy buenos días. Me olvidaba decirles que más tarde voy a hacer la rifa de los temas para los grupos. Voy a poner en una ¿cómo se llama? En una vasija los 11 grupos que ustedes formaron, y voy a sacar un papelito con el grupo, y en la otra vasija voy a poner la numeración del 1 al 11. Si el grupo, por ejemplo, el grupo de Jenny, que solamente son 2 personas, saca el número 5, pues a ese grupo le va a tocar el tema 5 de exposición. Les voy a dar los temas. Los primeros 4 temas de exposición son en esta unidad. El primer tema es demencia. El segundo tema es esquizofrenia. El tercer tema es trastornos afectivos depresivos unipolares, y el cuarto tema es trastornos afectivos bipolares. Estén pendientes, pues también voy a subir el link de la rifa de estos temas. Feliz día.